Y vamos a hablar acerca de la predestinación en el cristianismo. ¿Y a qué se refiere esto, no? ¿A qué implicaciones tiene como cristianos? Si hay predestinación o no hay, o qué es eso, ¿no? O yo nunca he escuchado de qué es eso. Hay varias corrientes del cristianismo que hablan de esto. Vamos a hablar un poquito acerca de ello. Vamos a ir a Romanos 8, del 29 al 30. Es un versículo muy utilizado, muy conocido, que dice, Romanos 8, del 29 al 30. Dice, porque a los que antes conoció, ahí habla el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Vamos a ver la interpretación, y vamos a ver el contexto de lo que se está hablando realmente allí. Primero para ello, bueno, yo recuerdo que esto trae bastantes discusiones. A mí el tema me interesaba desde hace mucho. Yo tenía unas ideas al respecto, pero ya cuando empiezas a estudiar te das cuenta que las ideas cambian cuando vas conociendo qué es lo que Dios realmente dice. Como cristianos, nosotros, en primer lugar, tenemos que tener muy claro qué es la salvación, ¿no? Debemos tener muy claro la salvación. Y sabemos que la salvación es por medio de la fe. Inicialmente nosotros entendemos, como cristianos entendemos, que el ser humano tenía una relación con Dios, pero que esa relación se rompió porque el ser humano pecó, porque nosotros hemos pecado, y esa relación se rompe. Y dice Romanos 3:23, ¿cierto? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Inicialmente el ser humano pecó y está destituido de la gloria de Dios, no tiene derecho a estar delante de Dios, no tiene parte con Dios. Pero resulta que Dios nos ama de una forma tan especial que Él dice que, hey, a pesar de que tú fuiste el que me ofendió, a pesar de que eres el agresor, Dios dice, yo te amo, para mí eres especial y yo quiero que, a pesar de que me agrediste, quiero encontrar la forma de salvarte, redimirte, darte vida eterna y que vengas al cielo. Y entonces en Romanos 5:8 viene Dios y nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 3:16, que es muy conocido, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios ideó un plan y dijo, hey, ¿saben qué? Yo los quiero salvar, yo quiero que tengan vida eterna, quiero que vengan al cielo, y todo aquel que crea tiene vida eterna. Y esa es la salvación, ¿no? Y esta salvación, ¿cómo la recibimos? ¿Cómo podemos tener la salvación? Y bueno, saltan los católicos, por ejemplo, y dicen, no, por medio de las obras, si tú te portas más bien que mal, entonces puedes llegar al cielo. Y generalmente la mayoría de religiones te hablan, si tú te portas así, te portas bien, te ganas el cielo. Si haces tal cosa, te ganas el cielo. Pero en el cristianismo, en lo que Dios enseña, Dios dice que la salvación es por gracia, que la salvación no nos la merecemos, sino que se recibe por medio de la fe. Dice en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿De la fe en qué? De la fe en Cristo y en su obra redentora. Y dice, y esto no es de ustedes, no es de vosotros, esto no es de seres humanos. Dice, la salvación, esta gracia no es por medio de seres humanos, pues es un don de Dios, es un regalo del cielo, es un regalo de Dios. Y en el versículo 9, remate, dice, no por obras, no porque te digan, haz esto o aquello, porque te portes más bien que mal, no, dice, no por obras, no porque cumplas de pronto la ley, o porque es imposible para el ser humano cumplir la ley a cabalidad, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enaltezca, para que nadie diga, es que yo sí soy santo, qué bueno que soy yo.
No, Dios dice, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca y se crezca. La salvación es por medio de la fe en Cristo. Y es allí donde nosotros nos preguntamos la cuestión de la predestinación. Es en este marco donde nosotros nos preguntamos, bueno, la salvación es por medio de la fe. Es una decisión que debo tomar, recibir la obra que Cristo hizo en la cruz, o cómo está esta salvación. Tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón y somos nosotros los que decidimos aceptar ese regalo, o hay otra opción que dice, todo está predeterminado por elección de Dios y el ser humano no tiene participación alguna en ello. Y eso plantea el calvinismo. El calvinismo, los calvinistas son cristianos y de hecho, como cristianos nosotros tenemos parte de calvinismo, tenemos parte de luteranismo, tenemos parte de metodismo, tenemos varias partes de muchos de ellos. Sin embargo, no somos completamente del uno, sino que como la teología se va desarrollando y seguimos estudiando y seguimos aprendiendo y tenemos que seguir buscando qué es cierto y qué no es cierto, qué dentro de la Biblia lo que se ha planteado es verdad o no es verdad. Y muchos de ellos tenían razón en parte y en otras partes estaban equivocados. También Lutero. Cuando uno empieza a estudiar y a leer, uno se da cuenta, tan chévere que ellos en ese momento de la Reforma, en el siglo XVI, cuando ellos empiezan a darse cuenta de lo que está en la Biblia y de que habían sido engañados y empiezan a desarrollar su estudio teológico y a entregarle a la gente, mira, no, yo encontré esto y la Biblia dice cosas diferentes a lo que nos están enseñando. Bueno, independiente de eso, o sea, llegamos a este punto de la historia donde nos preguntamos, ¿la salvación participo yo en ella o simplemente Dios determinó, tú te salvas, tú no? Usted para el cielo, usted para el infierno. Y esa es una pregunta que yo me había hecho hacía mucho tiempo y también la discutíamos en el grupo de jóvenes hacía años, cuando era joven, cuando estaba bien pollito, y discutíamos acerca de ello y preguntábamos y hablábamos. Y recuerdo que alguien decía, no, yo quiero que me expliquen dónde está mi libre albedrío, porque si Dios ya sabe todas las cosas, ¿dónde está mi albedrío? ¿Dónde están mis decisiones? No tengo. Y le trataban de hacer ejemplos y él decía, no, yo no quiero ejemplos, yo quiero que me expliquen tal cual. Y bueno, y se armaba esa discusión. Recuerdo con bastante cariño que se armaban esas discusiones en los jóvenes y nos preguntábamos por qué esa curiosidad estaba allí. Y yo digo, pero pues, aunque yo esté grande, aunque esté viejo y diga, yo voy a seguir con curiosidad, yo tengo curiosidad de muchas cosas, yo soy curioso por naturaleza, ya me gusta verle las 8 patas al gato, yo se las miro una y otra vez. Y en cuanto a la Biblia también, desde niño siempre sentí esa curiosidad y la siento ahora y la tengo ahora. Tengo curiosidad por muchas cosas, ¿no? Digamos, en la parte que yo me dedico a la parte de tecnología, yo soy muy curioso y busco y todo el tiempo estoy investigando, leyendo. Y en la parte cristiana también me gusta mucho, me gusta ver cuál es el punto de vista de esta persona, qué tiene de cierto, qué es mentira, contrastémoslo con la Biblia. Y de pronto, cuando vas estudiando, vas comprendiendo cosas y te vas dando cuenta de que no sabías nada, ¿no? De que cada vez, wow, lo de Dios es muy profundo y hay muchísimo por estudiar. Y hay muchas cosas que parecen tan ciertas y que uno asume porque de pronto uno quiere que sean así, pero cuando las estudia uno dice, uy, estaba yo tan equivocado. Y me acuerdo de esto, ¿no? Discutíamos muchísimo acerca de la salvación. Entonces, bueno, ¿tenemos libre albedrío frente a la salvación o no lo tenemos en absoluto? Una de las dos posturas está equivocada. Realmente una de las dos posturas está equivocada. Ninguna de las dos posturas niega que la salvación sea por fe. Lo que acá están diciendo es, bueno, yo escojo recibir esa salvación o simplemente Dios dijo usted y se salvó. Y el otro, pues, al infierno. O todo está predeterminado. Bien, examinemos un poquito la predeterminación. Hay dos corrientes que creen en la predestinación. Es interesante ver esto, ¿no? Que unos, bueno, son cristianos, que son los calvinistas, y hay otra corriente que es muy alejada del cristianismo,
que también creen en la predeterminación. Curiosamente, es el ateísmo. El ateísmo también cree en la predestinación. No todos los ateos, pero sí gran parte de ellos creen en la predestinación. ¿En qué sentido? Ellos dicen todo está preconfigurado, por lo cual no podemos salirnos de lo que ya está preconfigurado. Ellos dicen la teoría de la evolución, entonces como los genes actúan de esta manera, el resultado lógico es que sea, si es X, entonces el resultado es Y. Si es tal cosa, entonces el resultado es el otro. Entonces, ellos también creen que está predeterminado. Bien, los ateos son arena de otro costal, entonces los podemos dejar por allá. Los calvinistas. Los calvinistas interpretan estos pasajes como que Dios predeterminó quiénes creen y quiénes no creen. Y cuando uno le pasa la lupa a los calvinistas, a esta parte, a este punto de vista, parece que tuviera un fundamento bíblico muy fuerte. Pareciera un fundamento bíblico bastante interesante porque uno va y lee los pasajes, el pasaje que acabamos de leer. Si quieren lo volvemos a leer. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Un calvinista una dice, ahí está la evidencia, ahí está la prueba, ahí está la prueba. Y uno dice, bíblico es, ¿no? Parece muy bíblico. Cuando nos ponemos a pensar un poquito en la interpretación de las cosas y hacemos la siguiente evaluación, desde ese punto de vista donde Dios dice, usted se va para el cielo, usted se va para el infierno, como quien dice, usted no tiene decisión, usted no tiene libre albedrío ni puede escoger. Si Dios le apeteció que usted fuera para el cielo, así es, y si no, pues se va para el infierno. Bajo este punto de vista, ¿cómo juzgaría Dios a las personas si las personas no toman decisiones? ¿Cómo puede decir Dios, usted es malo y decidió hacerlo malo porque usted es malo? ¿Y cómo puede decir Dios, usted se va para el cielo porque decidió aceptar? No, bajo ese punto de vista no se puede. Y bajo ese punto de vista Dios determinaría unos para salvación y otros para muerte. ¿Cómo podemos contrastar eso con este otro versículo que vamos a leer en 1 Timoteo 2 del 3 al 6? Dice en la carta a Timoteo, 1 Timoteo 2 del 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ahí está hablando Pablo de orar por los demás. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice en el versículo 4, el cual quiere, ¿quién? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio a su debido tiempo. Entonces ahí hay un problema con los calvinistas. Ellos están diciendo, Dios decidió que unos se salven y Dios decidió, consecuentemente, que otros se pierdan. Pero la Biblia dice que Dios quiere que todos se salven. Entonces, desde el punto de vista calvinista, ahí habría una contradicción. Es una contradicción evidente. Si Dios quiere que todos se salven, porque Dios no dice, todos se van para el cielo, punto. No, Dios dice, yo quiero que todos se salven. Ese es mi anhelo, eso es lo que anhelo fervientemente. Eso es lo que está diciendo Dios aquí. El que quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque la salvación es por fe, ¿no? Para que vengan al conocimiento de la verdad, donde hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, la obra de Cristo en la cruz. Es lo que está diciendo ahí. El cual se dio a sí mismo por todos, a sí mismo en rescate por todos, de lo cual dio testimonio. Entonces Dios está diciendo, yo quiero que todos se salven. Si Dios predeterminó que unos se salvan y otros, aquí hay una contradicción evidente. Entonces hay que estudiar un poco más qué es lo que dicen estos pasajes. Y un planteamiento al que llegan las personas es que, como Dios ya sabe todas las cosas, entonces, como conoce el resultado de los eventos, entonces dice, ¿dónde está mi albedrío?
Y esto lo voy a explicar con un ejemplo. Ustedes conocen a Usain Bolt, ¿cierto? Que es un atleta jamaiquino, creo que ya está retirado, si no estoy mal. Un atleta jamaiquino que corre impresionante, ¿no? Un tipo fornido, con unas patotas, mejor dicho, atleta y desde chiquito entrenando, horas entrenando y entrenando. Fue a los Olímpicos y ganó. Y eso, competencia que lo ponían, ese tipo ganaba, impresionante. Un atleta impresionante. Digamos que, en un caso hipotético, llega Usain Bolt, se va a los Olímpicos y gana. Y le dan el premio, le dan la medalla, y él se gana el premio, se gana la medalla. Y entonces viene y me dice, hey, Gustavo, ¿sabes qué? Te regalo este premio, te regalo la medalla, te regalo los millones que me van a pagar. Y yo digo, ay, bendito Dios, 200 millones de dólares, no sé cuánto le habrán pagado. Aquí, toma el premio, te lo regalo. Y entonces yo digo, excelente, que me lo regale. Y yo seguramente le diría, amén, hermano, entra esa platica para acá, entra esa medalla para acá. Seguro le diría, claro, gracias, yo te lo recibo, encantado. Y seguramente muchos de los que están aquí, o yo creo que todos le dirían, hombre, yo te recibo eso encantadísimo. La pregunta sería, ¿yo me gané la carrera? No me la gané. ¿Yo me gané la carrera? No. ¿Yo hice el esfuerzo? Tampoco. ¿Dónde está mi participación? En ganarse la carrera no tengo participación alguna. No tengo poder alguno para ganarme esa carrera. O sea, me tocaría, yo creo que volver a nacer y entrenar desde chiquito y cordarme con nada. Solamente unos atletas muy especiales llegan a ese nivel y a ganarse sus premios. De la misma manera, Cristo se ganó la carrera, se ganó la salvación, ganó el premio, se ganó todo, todo el reconocimiento. Y vino y dijo, ¿sabes qué? Al que quiera, aquí está, se lo doy. ¿Lo reciben? ¿Somos nosotros partícipes de la salvación? No, no podemos. No nos ganamos absolutamente nada, así como yo no me gané esa carrera y ni en sueños creo que yo le ganara a Usain Bolt o a alguna de ellos, mucho menos en santidad, en todo lo que se requiere para estar delante de Dios. Jamás podría pararme delante de Dios y decirle, mira, qué bueno que soy, me gané la salvación. No, el único que puede es Cristo, y por la misericordia de Él es que puedo estar delante de Él, donde Él dice, ¿sabes qué? Mi justicia, te la pongo. ¿La quieres? Señor, encantadísimo. Vale más que todo el oro de este mundo, más que todo, es incomparable. ¿Quieres la justicia? Aquí te la pongo. ¿La quieres? Claro que sí. Tienes que creer en Cristo como Señor y Salvador. Entonces, Dios ya conoce el resultado de las cosas. Y Dios dice, hey, mira, tú no estás siendo partícipe activo de la salvación, pero yo te la estoy regalando. ¿Dónde está tu decisión? ¿Si aceptas o no aceptas? Allí está nuestra participación, ahí está nuestro libre albedrío y nuestra voluntad. Bien, pero eso todavía no explica el versículo que leímos hace rato, y ahorita lo vamos a explicar. Cuando nosotros leemos Romanos 8, tenemos que entender que hay un contexto. Y podemos sacar muchos versículos. Y cada versículo que saquen, también les voy a decir lo mismo. Hay que leer el contexto. Hay que entender a quién se le escribe, cómo se le escribe y de qué se está hablando. Y hay que entender el tiempo en el que se está hablando y la cultura en la que se está hablando. Y en estos días que estaba estudiando cosas de la cultura judía, de la cultura, de esta cultura, cuando uno las empieza a entender, uno se va dando cuenta, wow, qué mensaje tan profundo hay que nosotros no lo entendemos porque lo vemos desde el punto de vista de nuestra propia cultura. Un ejemplo pequeñito respecto a la cultura. Cuando alguien llegaba digamos, estaban en un pozo, por ejemplo, cuando Moisés llega donde Labán, que están las hijas de Labán, y Moisés les dice, dame de beber.
¿Se acuerdan de eso? ¿Uno qué entiende? Uno dice, no, pues que le den agua, ¿no? ¿Qué significa en la cultura judía eso? Significa que cuando le dicen, sí, te doy de beber, significa, hey, ¿sabes qué? Te recibo como huésped, eres mi responsabilidad, puedes quedarte en mi casa. Eso significa. Y yo me acordaba, yo cuando leía eso y estudiaba sobre la cultura, me acordaba cuando Jesús le decía a la mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te pide beber, tú le dirías, dame, te daré. Y de su interior brotarán ríos de agua viva. Ahí no entiende, wow, qué impresionante. O sea, si tú supieras quién es el que te pide, tú le dirías a él, no, tú recíbeme en tu casa. Wow, el significado como cambia y como que uno dice, wow, qué impresionante conocer un poco más del contexto y de la cultura y de cómo se escriben las cosas. Volviendo al versículo, ¿no? Eso fue un paréntesis chiquito. Volviendo al versículo, leamos desde el versículo 28 o incluso desde antes, ¿no? Desde Romanos 8. Romanos 8 desde el 22. Y empieza diciendo, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sí? Dice, o sea, Pablo está hablando de, hey, mira, hay una esperanza que viene, e inclusive la creación está esperando lo que va a venir, esa redención de los hijos de Dios. Y dice en el versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, Espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, mira, viene algo donde se va a manifestar la gloria de los hijos de Dios. Tenemos esta esperanza, tenemos las primicias. ¿Qué son las primicias? El Espíritu Santo vino a morar en nosotros cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Tenemos esa garantía, ¿no? Esa primicia de, hey, vamos a llegar al cielo y vamos a estar con Dios y seremos transformados. Y dice, hey, mira, tenemos esta esperanza. No se ha manifestado completamente, porque por eso la estamos esperando, como cuando uno le dicen de chiquito o le dicen a uno, le dicen, hey, te voy a aumentar el sueldo y uno está esperando que le aumenten el sueldo, o uno está esperando a que el papá le compre algo o que le regalen algo, ¿cierto? O está esperando el cumpleaños o está esperando una fiesta, uno lo está esperando y está esperanzado en que va a llegar. Cuando ya uno está en la fiesta o cuando ya le han dado el regalo, pues uno ya no está esperando eso, ya lo tiene. Aquí Pablo dice, hey, tenemos una grande esperanza, se va a manifestar la gloria de Dios en los hijos de Dios. Vamos a ser revestidos de gloria. Entonces, estamos esperando, dice, hey, tenemos esto que viene. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Estamos esperando con paciencia. De igual manera, dice, el Espíritu, con E mayúscula, que es el Espíritu Santo, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y aparte que nos dice que hay una esperanza, también nos está diciendo el apóstol Pablo allí, hey, mira, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Está allí intercediendo por nosotros, con gemidos indecibles. Eso me parece interesante. Cuando habla de esos gemidos indecibles, no habla en sí en un lenguaje diferente o de palabras que no se puedan pronunciar, sino que lo hace con un ímpetu como que para él es tan importante y dice que él intercede por nosotros. Dice, mira, que no solamente tenemos la primicia del Espíritu, tenemos la esperanza que viene y tenemos el Espíritu mismo intercediendo por nosotros. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está dando ánimo y nos está mostrando la situación en la que estamos. En el versículo 28 habla acerca de los creyentes que sufren en sus debilidades. Dice en el versículo 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas estas cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo a veces es muy mal interpretado como para decir, yo puedo hacer todo lo que quiera y todo me va a ayudar a bien. Entonces mucha gente dice, no, pues yo puedo salir a disparar con una metralleta por la calle y esto me ayuda bien. Y uno dice, hey. Aquí dice conforme a los que, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Y también dice que estos a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Nosotros, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia? El que me obedece, ese es el que me ama. Y entonces dice, aquí está hablando de eso. Los que son llamados conforme al propósito de Dios, los que obedecen porque aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay un giro de tranquilidad en ello, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que ama a Dios dice, yo le quiero obedecer y mi anhelo ferviente es obedecerle, conocerlo y saber cómo hacer las cosas. Si él me dice, no asesinarás, entonces, sí estaba mal salir con la metralleta a matar gente. Eh, entonces voy entendiendo lo que Dios dice y me voy perfilando con lo que Dios dice. Dios me dice, tienes que perdonar. Y uno dice, sí, Señor, cómo me cuesta perdonar, pero quiero hacerlo en tu nombre y quiero obedecerte y quiero conocerte. Y empieza uno a orar, a perfilar sus oraciones hacia, ¿sabes qué, Dios? Quiero perdonar. Esta persona que me ofendió, que me hizo daño, quiero perdonarle. Quiero conocerte más y parecerme más a ti y hacer como tú dices. Y entonces empiezan a caminar hacia el lado que Dios dice. No dice que sean perfectos, sino que aman a Dios. Y entonces las situaciones les van ayudando a bien. Y vienen muchas situaciones muy difíciles muchas veces, pero son cosas que te van a ayudar a bien. En el sentido de que estemos en obediencia a Dios y siguiendo el propósito de Dios. Ahora, en los siguientes versículos, vamos a ver algo interesante. Todos los verbos que vemos en los siguientes versículos son verbos que indican la acción está en el pasado, que ya ha ocurrido con respecto al sujeto del verbo. En otras palabras, a quien le ocurren las cosas en lo que vamos a leer son cosas que ya ocurrieron. Dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció. Y entonces ahí uno dice, ¿a quiénes? ¿Quiénes son los que antes conoció a Dios? ¿Ahí está hablando de nosotros? No, curiosamente, no está hablando de nosotros. ¿Quiénes son los que Dios ya conoció? ¿De quién está hablando Pablo? Tenemos que ubicarnos, ¿no? Pablo, siglo primero. ¿Y Pablo de quién está hablando? ¿Quiénes fueron los que Dios conoció antes? El pueblo de Israel. ¿Quiénes estaban en el pueblo de Israel? Los patriarcas. Bueno, los patriarcas son previos al pueblo de Israel en sí, porque el pueblo de Israel empieza con el patriarca Jacob, ¿cierto? Y ahí vienen quiénes, están los jueces, están los profetas, están los reyes, ¿cierto? ¿Quiénes los conoció? Dios los conoció. ¿Dónde? En la historia está. Ahí estaba escrito, estaba escrita la historia de Israel. A estos que conoció, primero Pablo nos está dando ánimo y nos está colocando en donde estamos nosotros. Y después nos dice, ahora, miren lo que pasó antes. Es lo que está diciendo Pablo. A los que antes conoció, también los predestinó. A los profetas. ¿En qué son predestinados? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De esto habla. A los que conoció, también los predestinó. ¿Por qué? Porque fueron obedientes y dijeron, ok, creyeron en que iba a venir un Salvador. Ahí está la salvación. No está diciendo, los predeterminó y dijo, tienen que creer. No, son predestinados porque creyeron. ¿Y en dónde estaba la elección? En creer en la obra de Cristo. Dice, y a los que predestinó, versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está haciendo Pablo un llamado al pasado. Miren lo que pasó con ellos. Miren lo que pasó con Moisés, con Isaac, con Jacob. Miren lo que pasó con los reyes. Dios los conoció. Y Dios los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Y también les dio gloria y los glorificó. ¿Y a nosotros qué nos está diciendo? Estamos esperanzados y que vamos a ser glorificados. El verbo que se utiliza allí, los que antes conoció, es el verbo proginosco, que significa los que conoció anteriormente o los que conocía antes. En otro lugar en la Biblia donde se habla acerca de que se utiliza este verbo,
es en Romanos 11:2, que dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. No sabes lo que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, y ahí sigue. Pero el verbo aquí también dice que los conoció antes. En otro lugar donde se menciona el mismo verbo, proginosco, es en Hechos 26:5, que está el apóstol Pablo diciendo que a él ya lo conocían desde antes, que él era fariseo. Dice, a los cuales también saben que yo desde el principio. Ahí está diciendo a los que antes, o a los que supieron desde antes, que yo siempre fui fariseo. Eso es lo que estaba diciendo. Habla de un conocimiento normal, no está hablando de algo diferente. Y tenemos que tratar de meternos en el momento y en la cultura en que se está hablando. En otras palabras, lo que este versículo está diciendo es, cristianos, prácticamente no se preocupen, por la experiencia pasada, sabemos que Dios siempre resuelve todo para aquellos que aman a Dios. Y prácticamente lo que está diciendo y que estamos llamados a seguirlo. Si queremos pruebas, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, mira a los que Dios llamó, a los que llamó en el pasado. Míralos, ahí está escrita su historia, y está escrita la historia, para nosotros está escrita. La historia de Cristo, está escrita la historia de los apóstoles, está escrito esto. Él determinó que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo llegara a ser el primogénito de muchos hermanos. Aquí Dios no está diciendo, yo los esfuerzo a que ustedes crean o no crean, ¿no? Nos está mostrando una esperanza de lo que ya ha pasado con otras personas. Ahora, ¿qué es la predestinación? La predestinación es un destino o es un lugar de llegada. Es un lugar que es fijado de antemano. Los predestinó. ¿Cuál es el lugar de llegada? La imagen del Hijo de Dios, la imagen de su Hijo, para que lleguemos a ser como Él. Ese es nuestro lugar de llegada. Allá es nuestro destino, allá es donde tenemos que llegar. Les voy a contar algo que me pasó hace muchos años, espero que nunca más me vuelva a pasar. Resulta que, bueno, me iba para Bogotá, me iba a un evento y estaba yo sentado esperando el avión. Llegué temprano, llegué como una hora antes al aeropuerto y estaba a las puertas del aeropuerto y me puse a hablar por celular y me quedé hablando y me quedé hablando y me quedé hablando y me quedé hablando y seguía hablando y seguía hablando y me quedé y el avión se fue y me levanté corriendo y tiré todas las cosas. Me revisaron, corra, mijo. Y yo, corre, y llegué y ¡pum! Me cerraron la puerta en toda la entrada del avión. Y no, ya el avión abordó, ya no se puede, no, ya, llegó tarde, me dijeron de malas, de malas como en el helicóptero, me dijeron, no se puede. Así me dijeron y yo, ay, me dejó el avión. Bueno, ya me fui y me senté por ahí todo aburrido. Ay, ¿qué hago ahora? ¿Será que me voy en bus? Ese viaje. No, bueno, resulta que así pasa. ¿De quién era la decisión de subirse al avión? ¿De quién era la responsabilidad? Mía, totalmente mía. El destino, yo podía decirles, no, vámonos, de pronto decirle al avión, hey, avión, vete para otro lado, vete para, no sé, vámonos para Miami, vámonos para otro lado. No, el destino ya estaba fijado. La aerolínea le fija el destino al avión, ¿cierto? Y yo decido si me subo o no. Es mi responsabilidad. Esa es la predestinación. ¿Cuál es el destino? La imagen de Cristo. ¿Cuál es el medio? Por medio de la fe en el Hijo de Dios, la obra que Cristo hizo en la cruz. Y esa salvación es como él dice, para todo el que crea. O sea, la salvación está abierta para todo el mundo. Así como Dios dice en lo que leímos en Timoteo, que Dios quiere que todos se salven y que todos lleguen al cielo. Eso es lo que Él quiere. Y de esa forma Él dice, así los predestiné. Esta es mi predestinación. Pero predestinación no significa predeterminación. No significa yo los obligo a que crean. No, predestinación es, aquí está el destino. Este es el tiquete. Esta es la forma en que ustedes pueden ir.
Ahora, ¿crees o no crees? ¿Te subes en el avión o no? De esto habla. La predestinación cristiana es Dios nos da el tiquete para abordar. Y lo hacemos por medio de la fe en Cristo. Dios ya pagó. Por medio de la muerte en la cruz, Él pagó el tiquete, pagó el boleto. Dijo, hey, se suben y vamos. Y van a ser transformados y van a estar en la gloria como en la gloria del Hijo de Dios. Va a ser manifestado esto. Para concluir, para terminar, quiero terminar con unos versículos bíblicos muy conocidos, que son muy claros al respecto. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no es para que todo aquel que Dios obliga a creer, no, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Está el tiquete al cielo, está el pasaje al cielo y es allá donde queremos ir. Y que gemimos dentro de nosotros mismos queriendo esa redención. A veces ni somos conscientes de ello, pero por dentro decimos, qué rico estar con Dios. Qué rico estar con Dios, qué rico ya no ver tanta maldad en el mundo y ver la manifestación de Dios, ver la justicia de Dios, que Dios reparta justicia. Wow, yo pienso en ello y yo digo, sí, qué chévere estar con Dios. Y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo. No envió Dios al Hijo a condenar a nadie, diciendo como quien dice Dios determinó, usted no se salva. No, dice que Él lo envió al mundo, todo lo contrario. Dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Este es el tiquete de salvación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Es donde estamos, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque nos enseñas cosas grandes y ocultas que no conocíamos, porque sabemos que el conocimiento máximo, el mayor conocimiento, no es el conocimiento de este mundo, sino que es el conocimiento de ti. No hay un mayor conocimiento y no hay algo que se pueda comparar que conocerte a ti, Señor. Te damos las gracias, Dios, porque nos has amado, porque elegiste a este mundo, Señor, porque de tal manera nos amaste, que entregaste a tu Hijo por nosotros, por todos nosotros, que fijaste como destino el cielo, Señor, y que nos diste el tiquete de entrada por medio de la sangre de Cristo, poniendo nuestra fe en Él. Te damos las gracias, Dios, porque nos creaste con libre decisión, con libre voluntad, porque no nos obligas, Dios, a escogerte a ti, sino que lo pones a nuestra decisión. No podemos nosotros salvarnos en ninguna manera, Dios, pero sí podemos aceptar la salvación que tú nos puedes brindar. Por eso te damos gracias, Dios, porque no somos unas máquinas o una inteligencia artificial, sino que somos seres vivos, llenos de tu espíritu, Señor, porque has puesto tu espíritu en nosotros y nos has dado esa decisión, la decisión de elegirte a ti o de rechazarte, Señor. Qué triste aquellos que te rechazan, bendito Dios. Qué triste una vida sin ti o una eternidad sin ti. Padre Celestial, somos privilegiados, somos muy privilegiados al saber que tú eres Dios y al saber que te aceptamos en nuestro corazón, que aceptamos de nuestra libre voluntad el que tú seas nuestro Dios, el que tú seas nuestro Señor y que tenemos fe en la obra que tú has hecho en la cruz. Te damos gracias, bendito Dios, porque es la máxima muestra de amor que alguien haya podido hacer por nosotros. Papito Dios, queremos cada día conocerte más, queremos cada día aprender de tu palabra. Queremos, bendito Dios, ser sabios y ser entendidos, Padre Celestial. Saber que tenemos responsabilidad en nuestras decisiones, en nuestros actos, bendito Dios, y que tú vas a demandar esa responsabilidad de nosotros, Padre Celestial. Papito Dios, gracias. Gracias porque aún
en nuestros delitos y pecados, sabemos que tenemos abogado con el Padre, que tenemos a Jesucristo que cubre nuestra maldad y nuestros pecados. Bendito Dios, qué bonito estar algún día en tu presencia, qué bonito, bendito Dios, que estemos juntos delante de ti, que ya no haya enfermedad, que ya no haya muerte, que ya no haya maldad, bendito Dios, sino que vamos a estar delante de ti y tu justicia resplandecerá sobre todo. Gracias, Padre Celestial, por todos los regalos que tú nos has dado. Bendito Dios, mientras que llegamos allá, que seamos así como estas personas que te amaron, bendito Dios, como cuando vemos al pasado y vemos en la Biblia que hubo hombres que te amaron, hombres que te buscaron, bendito Dios. Queremos ser así, sabemos que tenemos esa esperanza que viene, bendito Dios, y que seremos glorificados, así como muchos de nuestros hermanos ya lo han sido, bendito Dios, que ya están contigo y que también vamos a estar allá contigo algún día, bendito Dios. Sé que no hay un lugar mejor que estar en tu presencia, bendito Dios. No hay un lugar más excelso ni más bello que estar contigo. Papito Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, porque nos enseñas a vivir por principios, bendito Dios. Padre Santo, te doy gracias porque nos permites vivir también bajo los principios, el principio del diezmo, bendito Dios, donde apartamos el 10% para ti, bendito Padre Celestial, solamente de nuestra voluntad, que ni siquiera nos obligas a ello. Gracias, Padre Celestial, en mi experiencia personal al respecto, tú sabes, y yo sé, bendito Dios, más vale, yo doy testimonio de que tú me has bendecido de formas que yo jamás me lo habría imaginado, y te doy gracias por ello, bendito Dios. Papito Dios, que podamos conocer estos principios que tú nos enseñas, que es más bienaventurado el dar que recibir, y que sabemos que, bendito Dios, a las personas que se dedican a tu obra, bendito Dios, son unos obreros que son dignos de tu salario también, bendito Dios, que esto es para tu obra, que si damos el diezmo también, bendito Dios, es para que las puertas de la iglesia física puedan ser abiertas y tengamos un lugar de reunión donde podamos seguir aprendiendo y conociendo de ti. Te damos gracias por ello, bendito Dios, porque tu obra se difunde. Te pedimos por esos diezmos y las ofrendas que han de ser depositados, Padre Celestial, para que bendiga Salvador Alegre. Sabemos, yo lo sé, bendito Dios, por tu palabra, porque tu palabra es cierta y permanece para siempre. Entonces, sé que tú nos bendices. Por eso te pido esas bendiciones para quienes decidan ofrendar o quienes decidan diezmar. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.